cómo Libia logró consolidar su independencia tras haber estado en manos de los fenicios, romanos, otomanos e italianos, también de haberse consolidado como uno de los mejores países en calidad de vida hasta el año 2011. Conozcamos su historia. Antes de empezar, no te olvides de darle un like y suscribirte a mi canal para seguir siendo parte de esta gran familia. El nombre de Libia procede de los antiguos pueblos líbicos que estaban en el actual Egipto. Uno de ellos eran los libus, que se asentaron desde la parte más profunda de Egipto hasta la salida con el mar Mediterráneo. A este territorio recibió el nombre de Antigua Libia. Tiempo después, estas tribus se asentarían en su actual territorio, específicamente en su costa occidental, en el 676 a.C., mientras que los bereberes habitaban en el interior. Esto fue aprovechado por los fenicios para comerciar y establecer en esta región distintas colonias, como por ejemplo Oea, Lardad y Sabrata, que recibirían el nombre de Trípolis, que quiere decir 3 ciudades. Los cartagos harían una alianza con los fenicios para quedarse con estas posiciones, y lo lograrían hasta la invasión por parte del Imperio Romano, luego de la Tercera Guerra Púnica, en el que el reino de Cartago se anexaba por fin a Roma en el 146 a.C. En la zona costera se establecería la provincia de Tripolitania, cuya capital y principal centro comercial era la ciudad de Letismarna. En el año 96 a.C., Roma obtuvo pacíficamente Cirenaica, legada en testamento por el rey Ptolomeo Apion. Con esto, a finales de la época de Augusto, la costa tripolitana estaba casi totalmente romanizada. En la época del emperador Domiciano, los nazamones, una tribu libia que vivía al sur de Letismarna, se rebelaría en contra de Roma, derrotando a la Tercera Legión Augusta, así trayendo caos y destrucción a esta región. Pero ellos serían derrotados cuando llegaron los refuerzos romanos. Durante el reinado de Adriano, el cristianismo fue la religión con más peso de la región, luego de que el emperador trajera muchos colonos del imperio, porque sus pobladores originales fueron masacrados durante las revueltas judías. Con la partición definitiva del Imperio Romano en el 395, ambas regiones se separaban, Tripolitania quedando unida al Imperio Romano de Occidente,
mientras que Cirenaica al Imperio Romano Oriental, más tarde llamado Imperio Bizantino. Esta provincia entraría en una era de relativa estabilidad y prosperidad luego de la reanexión por parte del Imperio Bizantino en el año 584 después de Cristo. Bajo el emperador Heraclio, la propia Libia acudiría al rescate del Imperio Bizantino, así derrocando al tirano Focas. También derrotarían a las tribus sasánidas y a las tribus ávaras o ávaros. Pero esa gran victoria se vería opacada con las recientes invasiones árabes a lo largo del siglo VII, llegando estos mismos a conquistar Trípoli de los bizantinos temporalmente en el 645, ya que estos tenían que irse a defender sus otros territorios. Muawiyah da comienzo a una nueva era del expansionismo musulmán en el año 663, cayendo así varias ciudades de Libia, volviendo a caer Trípoli 3 años más tarde. Con esto Trípoli en el año 670 estaba completamente bajo el poder de los árabes. Las culturas árabes y sus lenguas terminarían borrando toda herencia por parte de los romanos, y su gente verían a estos como sus libertadores definitivos. Después de esta conquista en el norte de África, permanecería bajo el poder de los nuevos emires árabes hasta el año del 909, en el que los fatimídes logran deponer al poderoso califato de Abbasid. Con ello lograrían extenderse por varias tierras, llegando a su máxima extensión. En esa conquista estaban territorios de Egipto. Los fatimídes le darían la región occidental al vasallo de los ziríes, que estos últimos terminarían independizándose de sus opresores en el año 1063. Antes de la llegada de los otomanos, en la parte de Tripolitania se crearía el llamado Reino de Arsif, que duraría del 1229 al 1574, cuando comenzó la invasión por parte de los otomanos y la conquista de Trípoli. El comandante otomano Jafer Pachar aprovecharía las guerras internas en la región de Fezzan para apoderarse de este lugar, y lo lograría. Con ello nacería la llamada Trípoli otomana. En el año de 1611, los otomanos seguían atacando y destruyendo varias ciudades como Benghazi, Derna y el oasis de Afgila, bajo el mando del sultán otomano Osman I. 100 años después, el comandante Ahmed Karamanli, un oficial otomano, tomaría el poder
y fundaría la dinastía Karamanli, que gobernaría los siguientes 124 años. Con esto la región incrementaría su economía y población, pero sus habitantes no estaban contentos con el llamado Tratado de Trípoli, firmado por los otomanos y los estadounidenses, para evitar los saqueos por parte de los piratas. Esto conllevaría a la Primera Guerra Berberisca. Ocurría el 10 de mayo de 1801, con la victoria de los estadounidenses, así firmándose la paz, y uno de los acuerdos eran que los otomanos ubicados en Libia combatirían juntos a los mercenarios a lo largo de 1805. Pero los argelinos harían caso omiso a estas advertencias, capturando así barcos americanos. Con ello se daría inicio a la Segunda Guerra Berberisca contra los estadounidenses, como ya sabemos, con el mismo resultado. Con ello, en Libia se firmaría el Tratado Definitivo de Paz, y en esas partes del acuerdo se le quitaba la ayuda americana a los otomanos. Con ello, la monarquía turca estaba quedando en limbo, y en 1835 sería aprovechado para destituir a la dinastía Karamanli. Con ello se convertiría en nuevo sultán Mahmud II. La antigua Tripolitania otomana pasaría a llamarse Balato Otomano, luego de la reorganización imperial, en el que esta parte sería gobernada por un vali elegido por el sultán. Con la independencia de Egipto, luego de la guerra turco-egipcia ocurría en 1833, los libios también querían hacer lo mismo, así alarmando a las autoridades otomanas. Así nacería el llamado movimiento Sanusi, dirigido por el clérigo musulmán Sayyid Mohammed Ali Senus. Con ello se vería en un incremento en el apoyo a la resistencia antiotomana. El gobierno turco enviaría a su diplomático llamado Mohammed al-Mandi para él tratar de calmar estas revueltas. Así se acertaría a firmar un acuerdo, por lo que Libia pasaría a ser una provincia autónoma dentro del Imperio Otomano por 75 años más. El Imperio Otomano, a finales del siglo XIX, ya no era esa potencia en el pasado y estaba perdiendo mucha influencia en toda Europa. Y tras la Primera y Segunda Guerra de los Balcanes, dejaría muy débil a su ejército, por lo que Italia aprovecharía lo que estaba pasando para quedarse con Libia, así comenzando la guerra turco-italiana en 1911. Pero con la poca resistencia turca, el 10 de octubre
de 1912 se firmaría el Tratado de Lausana, en el que todo el territorio libio pasaba parte del Reino de Italia. Con ello se crearía la Libia italiana. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, esta zona se mantuvo neutral gracias a su posición estratégica entre Francia y el Reino Unido. Ya en 1918, con la victoria de los aliados y la derrota de las potencias centrales, se llevaría a cabo el llamado Tratado de Versalles, en el que Francia y Reino Unido le cedían territorios a Italia por su gran participación. En 1922, con la llegada al poder de Benito Mussolini, se emprendería la llamada campaña de pacificación de todo el territorio, buscando eliminar cualquier posible resistencia por parte de la población, así consolidando el régimen colonial. En la Europa de entreguerras se asentarían más de 120.000 colonos en toda Libia, desde las provincias de Cilicia. Con ello aumentaría la agricultura en todos sus ámbitos y la extracción de petróleo, gracias al gobernador italiano Italo Balbo. Con Balbo se realizarían varias infraestructuras, se crearían 400 kilómetros de tren, hospitales, puertos y muchas cosas más, pero todo se estancaría con las hostilidades con Reino Unido y con Francia. El 10 de junio de 1940 da lugar al frente del Mediterráneo. Italia empieza a perder a favor del Reino Unido, pero todo cambiaría tras la llegada de las tropas alemanas dirigidas por Rommel, por lo que cambiaron las expectativas junto al Afrika Korps, con lo que los italianos empiezan a ganarle a los aliados dirigidos por Montgomery. Pero por la mala desorganización serían derrotados durante la operación El Compás. Tras recibir suministro desde Trípoli, Rommel volvería a atacar, derrotando de una vez por todas a los aliados en las ciudades de Galasat y capturando Tobruk, empujando a los aliados hasta Egipto. Pero ellos serían derrotados durante la primera batalla del El Alamein. En ese momento, el general Bernard Montgomery tomaría el mando como comandante de las fuerzas aliadas en el norte del continente africano, y después de las victorias de la batalla de Alan Alfa y la segunda batalla del Alamein, Montgomery empezaría a obligar a retroceder a las fuerzas del eje hasta capturar la misma Trípoli el 12 de septiembre de 1942. Luego de la rendición de Italia en 1945, se firmarían los Acuerdos de París, en el que los aliados le arrebatarían todas las colonias a Italia, incluida Libia, y pasaban al poder del Reino Unido y de Francia.
La ONU, preocupada por ver que este territorio podía quedar en manos equivocadas, decide darle su independencia en 1947, siendo la primera colonia africana en independizarse de los europeos. Idris I se convertiría en rey de Libia y gobernaría con mano dura, declarando una dictadura, pero apoyando a los estadounidenses en la Guerra Fría. Y como era simpatizante de los árabes, ingresaría a su país en la Liga Árabe en 1953. 6 años más tarde, se inicia la explotación por parte de compañías occidentales los recursos petrolíferos de Libia. Como consecuencia, se forma una élite privilegiada ligada a la industria petrolífera y también a la creciente burocracia estatal. Durante la guerra árabe-israelí de 1967, Libia se solidarizó con los países árabes y no reconocería la independencia de Israel, que se mantiene hasta la actualidad. El 1 de septiembre de 1969, a la izquierda del ejército se da un golpe de estado en contra del rey Idris I, mientras se encontraba de viaje en Turquía. Se instaura un consejo militar revolucionario dirigido por Muammar el-Gaddafi, que nombra así a un nuevo gobierno. Con esto nacería la República Árabe Libia. Gaddafi quería cambiarle la cara a su nación, por lo que remodelaría el sistema de salud, económico e infraestructural de Libia. Se ve un aumento del ingreso per cápita en toda la nación, y en 1977 se cambia su nombre, pasando a ser la Gran Llamarilla Árabe Libia Popular Socialista, con una bandera muy particular. También se ve el cambio de bando occidental al bando soviético. Con su vecino Egipto se vería involucrado por problemas limítrofes entre ambas partes en ese mismo año, que termina con el status quo antes de la guerra entre los dos países. Meses después, el 16 de diciembre de 1973, comienza la guerra de los Toyotas en la franja de Al-Souf, entre la frontera con Chad, que dejaría del bando libio más de 7.500 muertos, mientras que Chad tan solo 1.000, por lo que Gaddafi se ve obligado a abandonar esta zona, también por las presiones de los países occidentales y de la comunidad internacional. Libia sería partícipe en grandes proyectos durante el gobierno de Gaddafi. Uno de ellos fue la construcción del gran río artificial en la costa liviana, que fue utilizado para extraer agua y abastecer las ciudades portuarias. Tuvo un coste de más de 25.000 millones de dólares. Y esto demostró que Libia no tenía que recurrir a la financiación extranjera por parte de Estados Unidos. El gobierno de Gaddafi también sería partícipe en distintos atentados terroristas. Uno, por ejemplo, fue el de la discoteca Le Bellen, ubicada en Berlín, Alemania, que dejó alrededor de
229 heridos y alrededor de 3 muertos. En 1986, la ONU impuso distintas sanciones económicas a Libia, y esto terminaría con el bombardeo por parte de los Estados Unidos a Trípoli, capital de Libia. Se realizaría el atentado del vuelo 103 de Panam sobre la ciudad de Lockerbie, Reino Unido, en el que se vio involucrada a Libia. En 1992, las Naciones Unidas imponen más sanciones económicas a Libia. Como consecuencia de las sanciones económicas, en 1997, Libia inicia su programa nuclear secreto, con ayuda del científico pakistaní Abdul Qadir Khan. En marzo de 2001 se formaría oficialmente la Unión Africana, y su primera sede fue la ciudad de Sirte. Meses más tarde, Gaddafi condenaría los ataques suicidas del 11 de septiembre sobre la ciudad de Nueva York. El 19 de diciembre del año 2003, las Naciones Unidas levantarían formalmente las sanciones impuestas a Libia en el año 1992. Y el presidente estadounidense George W. Bush anunció el restablecimiento de las relaciones formales con Gaddafi y algunos países de la OTAN. Con ello mejoraría la imagen de Gaddafi a nivel mundial. Pero con la primavera árabe ocurrida en 2011, se vieron diversas protestas en todo el territorio libio, y sus objetivos eran la destitución de Gaddafi del gobierno. Esto daría paso a la guerra civil libia, y con la resolución 1973 de la Organización de las Naciones Unidas del 19 de marzo de 2011, formalmente los Estados Unidos de América y el Reino Unido lanzarían misiles Tomahawk sobre objetivos libios cerca de Trípoli. Más tarde, varios países de la OTAN bombardearían distintas ciudades libias, y con la ofensiva de Sirte terminaría con la propia vida de Gaddafi, terminando así a un gobierno de más de 42 años en el poder, pero no lograría calmar el conflicto, y esto daría paso al segundo periodo de la Guerra Civil Libia. Su organización territorial también cambiaría a ser 22 estados y sus 3 regiones históricas, que son Tripolitania, Fezzan y Cirenaica, así aboliendo las impuestas por Gaddafi. En el año 2015, el Estado Islámico aprovecharía el vacío de poder para ir tomando cada región de Libia, y con ello iba dejando varias bajas a su paso. Pero con el apoyo argelino, alemán y también el griego, se lograría sacar a los islámicos y crear el gobierno general de transición. En el año 2020, en Berlín, Alemania, se llevaban a cabo las negociaciones entre los sublevados y el gobierno de transición, logrando poner fin a las hostilidades de más de 10 años, que dejaría
una recuperación económica y también se empezaba a ver la calma de su población. A finales de ese año se instalaría el nuevo gobierno de transición dirigido por Mohamed Al-Menfi, que llevaría a cabo elecciones el 24 de enero del año 2022, terminando a más de una década este conflicto, que dejó pérdidas económicas equivalentes al 43% del PIB libio. Se espera que el año 2022 la economía libia llegue alrededor de 25 billones de dólares y su población crezca a más de 6.871.287 habitantes, tratando de recuperar a los ciudadanos que emigraron por culpa de la guerra libia. ¿Ustedes creen que todo este conflicto se hubiese evitado si Gaddafi hubiera solucionado los problemas sociales y dándole más libertad a los opositores en su gobierno? Déjalo en los comentarios. Y si te ha gustado el video, no te olvides de darle un like, suscribirte a mi canal para seguir siendo parte de esta gran familia.